¿Han escuchado hablar del concepto de regeneración? Hoy tenemos un invitado que nos explicará de qué se trata y de cómo podemos utilizar el enfoque regenerativo para generar cambios culturales en nuestras organizaciones. Estoy hablando de Ronald Sistek, CEO en CO Consulting. Ronald durante los últimos años ha profundizado en metodologías de aprendizaje transformativo para adultos en manejo de proyectos con enfoque regenerativo. Facilita procesos humanos en colectivos y organizaciones y acompaña en transformación cultural a distintas empresas. Es fundador de CEO Consulting Group y Círculo de Apoyo para Proyectos Regenerativos con foco en ecología de sistemas, el crecimiento individual, resultados transformativos colectivos y regeneración ecosocial. También investiga en temáticas de complejidad aplicada, colaboración y regeneración desde el Centro de Aprendizaje de la Universidad Austral de Chile. Bienvenido, Ronald. Bueno, gracias Nicolás por la presentación. Yo soy Ronald Sistek y vengo a compartir un poco de esta idea de la regeneración organizacional para la transformación cultural. Entonces, si alcanzamos a compartir estas tres ideas, me diría como muy feliz. ¿Por qué transformación cultural? Segundo, algo del paradigma de la regeneración, en qué consiste y qué significa. Y finalmente, cómo administramos en contextos inciertos y complejos que son como las condiciones de los sistemas en los que nos movemos. Entonces, parto con esta imagen porque es una imagen muy interesante que a mí por lo menos me ha servido para poder observar la naturaleza del mundo en el que vivimos. Y esta es una imagen del grupo One Earth que muestra cómo sería el mundo si lo pudiéramos observar desde la mirada bioregional. Y es relevante esto porque vamos a tratar de terminar con una reflexión respecto a esto. Entonces, ¿qué significa para una organización operar en un planeta con una biosfera? ¿Qué tipo de cultura eso requiere? Entonces, cuando hablamos de transformación cultural, tenemos que empezar a entender hacia dónde va el mundo y qué tipo de transformación y cambio necesitamos generar para poder coevolucionar hacia un mundo viable para las futuras generaciones. Estos son algunos de los proyectos en los que he estado involucrado en los últimos años, no solamente de regeneración de suelo y de una manera distinta de ver, por ejemplo, la ganadería, sino que también cómo aplicamos la regeneración a los campos sociales organizacionales. Entonces, no hay regeneración si no hay transformación. Esto es algo de lo que se viene hablando hace un tiempo. Y el viaje de la regeneración requiere ciertos como aspectos que discutir y que tiene que ver con cómo podemos diluir la percepción de separación y comprender cómo ha sido ese viaje de separación. Entonces, brevemente me gustaría compartir con ustedes qué significa esto y dónde estamos en este momento del tiempo. Entonces, yo diría que los paradigmas más profundos de pensamiento sobre los cuales tomamos decisiones y sobre los cuales nos movemos tienen muchas dimensiones, pero hay tres dimensiones que son muy, muy relevantes. Primero, las prácticas representadas por las manos, las praxis, o sea, la manera como hacemos las cosas. Segundo, las ideas y estructuras que acompañan a esas prácticas. Y finalmente, las éticas que acompañan a esas ideas y prácticas. Entonces, podemos decir que un paradigma normalmente crece hasta que llega un momento en que empieza a tiritar para luego decaer. Y en el momento en que empieza a tiritar, emerge un paradigma nuevo. Ahora, en mi experiencia al menos, y esta es cuestión de que ustedes hagan memoria en su propia experiencia, cuando un paradigma emerge, un paradigma nuevo comienza, no se sostiene en el tiempo hasta que no se incorpora este tercer componente que tiene que ver con las éticas asociadas a las ideas y las prácticas. Entonces, este es un modelo del doble loop donde vemos permanentemente modificar paradigmas de pensamiento que son los que nos acompañan en nuestra toma de decisiones. Y yo diría que estamos hoy día en un momento del tiempo donde estamos en lo que algunos llaman el tercer gran cambio a nivel sociocultural, y eso implica que ha habido dos grandes cambios antes. En realidad ha habido muchos más, pero hay dos que son especialmente relevantes para lo que queremos conversar hoy. Entonces, el primer gran cambio tiene que ver con el paso de ser cazadores-recolectores a agricultores, un proceso que comenzó hace unos 12.000 años atrás y que todavía está ocurriendo, ¿no es cierto? Y este es un cambio paradigmático que trajo consigo un montón de temáticas nuevas, ¿no? En esta idea de la emergencia de cosas nuevas,
Y es un momento que algunos autores le llaman el gran olvido, porque pareciera que se nos olvidó lo que co-creamos juntos, o como el camino que comenzamos desde esa época. Y fundamentalmente me gustaría compartir 4 patrones relevantes que implicó ese cambio de ser cazadores, recolectores, agricultores, cuando nos empezamos a quedar y a permanecer en ciertos lugares, y cambió nuestra manera de estar en el mundo, no solamente porque dejamos de movernos, pero las consecuencias que eso trajo a nivel psicológico y contextual, sociológico, fueron muy relevantes. Primero, probablemente algo central fue como nos quedamos en los lugares y empezamos a comercializar de una manera distinta, empezamos a acumular grano. Emergieron las primeras jerarquías, y esas jerarquías inicialmente con sacerdotes a la cabeza, luego con faraones, luego con reyes, luego con comerciantes. Ha sido como la historia evolutiva desde la mirada de las jerarquías como patrón fundamental, porque la gente empezó a tener distinto valor y por lo tanto las jerarquías fueron asociadas a campos sociales de miedo. El miedo como emoción fundamental de los campos sociales jerárquicos. Eso también trajo algunas otras consecuencias, entre ellas este tercer patrón que tiene que ver con la supresión de lo femenino y la emergencia de sociedades más bien patriarcales. Y finalmente, y algo muy central, yo siento que fue el comienzo de un proceso de la desvinculación, de este proceso de separación del ser humano con el mundo natural. Entonces, estos 4 patrones muy relevantes comenzaron hace unos 12.000 años atrás. El segundo gran cambio es el paso de una sociedad agrícola a lo que algunos llaman una sociedad de crecimiento industrial, que integró un paradigma nuevo también, que es el paradigma del pensamiento de poder crecer infinitamente en un planeta que es finito. Esto comenzó por ahí por el año 1385, cuando comenzamos a comercializar a gran escala, a una escala distinta de la escala humana. Y esto ha generado estados de sobrecarga y colapso, y ha generado lo que me gusta llamar pérdida de dignidad ecosistémica, que implica pérdida de dignidad humana y no humana. Y esto lo podemos ver, ¿no es cierto?, en nuestras organizaciones, cómo estos patrones de jerarquías, de campos sociales de miedo se han ido perpetuando en el tiempo. Entonces llegamos hoy día a un momento central en lo que algunos llaman el tercer gran cambio sociocultural, que es un cambio de una sociedad de crecimiento industrial a algo que no sabemos, que está naciendo y que a mí me encanta pensar que tiene que ver con la recuperación de la profunda interconexión e interdependencia de todos los fenómenos y con este proceso de regeneración. Porque si no hay regeneración, tanto en los campos sociales como en nuestros ecosistemas, es muy poco probable que podamos perpetuarnos como linaje humano. Entonces, acá vemos 3 perspectivas distintas de este estado de sobrecarga. A mano izquierda ven el día de la sobrecarga, que cada día es más cercano al 1 de enero. Al centro está toda la mirada del Instituto de Resiliencia de Estocolmo con los límites planetarios, y vemos como ya estamos sobrepasados en al menos 4 de los límites planetarios. Y a mano derecha otra perspectiva de los ciclos que sostienen la vida compleja sobre la Tierra, que son el ciclo del agua, del dióxido de carbono, del ozono, de los suelos y de los bosques, y vemos cómo los 5 ciclos están altamente deteriorados. Entonces, a diferencia del primer gran cambio que ha durado miles de años y del segundo gran cambio que ha durado algunos cientos de años, el gran cambio en el que estamos hoy día no puede durar más de 1 a 2 décadas en producirse. Entonces, esta primera idea es que bienvenidos a los años más desafiantes para la historia de la presencia humana sobre la Tierra. Y entonces, mi reflexión es que el rol de las organizaciones y el rol de los negocios en general va a ser clave en este proceso de transformación y de cambios profundos. Entonces, la transformación es algo que va a estar muy presente en las conversaciones que vienen. Entonces, ¿cómo es el mundo que le queremos dejar a las futuras generaciones? Entonces, me gustaría introducir un poquitito qué significa el paradigma de la regeneración. Buckminster Fuller, que es un arquitecto, dice: no intentes cambiar un sistema, construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Y esto es interesante en este momento porque hay mucha gente trabajando desde el paradigma de la regeneración, y en algún momento, como ha ocurrido con los grandes cambios anteriores, va a ocurrir que el sistema dominante se va a empezar a desmoronar, como en realidad vemos que está ocurriendo. Entonces,
¿De qué hablamos cuando hablamos de regeneración? Y aquí dejo algunas definiciones solamente para la reflexión. Daniel Val, que escribió un libro muy lindo que se llama Diseñando Culturas Regenerativas, y gran amigo, dice: todo está anidado en un sistema mayor que es la biosfera, y por lo tanto tenemos que empezar a pensar en complejidades anidadas. La Carol Sanford, que también trabaja en temáticas de regeneración organizacional desde hace años, dice: la regeneración es un paradigma, por un lado, y un conjunto de capacidades que se acompañan y se basan en la conciencia de que cada forma de vida es única y está anidada dentro de otros sistemas vivos más grandes. Bill Reed, del Instituto Regency, dice: descubrir la esencia del lugar y liberar el potencial, ¿no? Esta idea de que todo está embebido en un contexto muy único. Luego está John Fullerton, que viene del mundo de las finanzas, de Wall Street. Dice que los sistemas económicos deben funcionar embebidos en la biosfera dentro de principios y patrones de los sistemas vivos. Entonces, ¿cómo ir modificando esta como metáfora de la máquina hacia una metáfora más biológica? Luego, la Janine Benyus, que es la creadora del movimiento de la biomimesis, dice que la regeneración es crear las condiciones que propician la vida. Paul Hawken, que también escribió un libro bien impresionante que se llama Regeneración, terminando la crisis climática en una generación, dice que es poner la vida al centro de las acciones y las decisiones. Y entonces me pregunto qué implica eso, ¿no?, a nivel organizacional. Y aquí hay un par de ideas que incorporo que tiene que ver con que la regeneración es, por un lado, una dirección de viaje y por otro lado, una manera de estar en el mundo. Y también que no hay regeneración planetaria, sino hay regeneración de los campos sociales. Entonces, mi foco en los últimos 15 años ha sido un poquitito integrar estudiar e investigar de qué hablamos cuando hablamos de regeneración organizacional y cómo eso lo podemos ver plasmado en ciertas metametodologías de intervención. Y finalmente, bueno, que no hay regeneración si no hay transformación. Aquí comparto 3 tipos de, ¿no es cierto?, comportamiento humano, comportamiento organizacional, comportamientos de mercados también, y que tiene que ver con que en la curva roja es un comportamiento de crecimiento, luego de sobrecarga, de colapso y de un poco de recuperación, que es bastante típico en estrategias de comportamiento humano. Y esto es cuestión de que ustedes hagan memoria, los momentos de estrés funcionan muy con este estilo de curva. La segunda curva, que es la azul, también implica un crecimiento y implica un decrecimiento creativo para terminar en un estado un poquitito superior a la recuperación post-sobrecarga y colapso. Y la tercera curva, que probablemente es la más interesante acá, tiene que ver con que hay una curva de crecimiento también. Y luego hay un cambio en la curva que implica esta idea de poder sostener en el tiempo un estado de recuperación alta y lo que implica lo que algunos llaman armonía entre eficiencia y resiliencia. Lo que nos regala 3 horizontes posibles para el momento que estamos teniendo. El primer horizonte posible es un horizonte de colapso. El segundo horizonte posible es este horizonte de una transición turbulenta hacia un estado distinto al que estamos hoy día. Y la tercera curva, la verde, nos regala quizá un mundo un poco más viable. Entonces, ¿por qué es relevante esto? ¿Y por qué la dirección de viaje es tan relevante desde una perspectiva de paradigma regenerativo? Es porque cuando hablamos de un marco regenerativo, hablamos de un proceso de evolución y de coevolución. Y acá en este metamarco es muy interesante porque en el eje del horizontal identifica el viaje desde lo más degenerativo al potencial regenerativo. Y en el eje vertical se presenta desde una perspectiva más entrópica hacia abajo, más desordenada, hacia una perspectiva más sintrópica hacia arriba. Entonces es interesante porque el cuadrante inferior izquierdo nos muestra como la metáfora de un sistema técnico desde el cual hemos operado y que en algunos casos ha sido muy útil en algunos contextos, pero va el viaje desde lo convencional, que es lo que está más cercano a la ley o más al borde de la ley, que genera mucha externalidad negativa. Hay muchas organizaciones que se ubican aún en este lugar, pero históricamente hemos ido de ahí pasando a una percepción un poquitito más verde o ecológica
para llegar a este concepto de la sustentabilidad. Que la sustentabilidad teóricamente tiene una muy linda descripción, pero en la práctica implica suma cero, cómo neteamos el daño. Entonces, dado el estado de sobrecarga y colapso de nuestro contexto y nuestros sistemas, la gran pregunta es, bueno, ¿qué hay más allá de la sustentabilidad, como la conocemos? Y emergen algunos conceptos como el concepto de restauración y el concepto de regeneración. Y hay esta idea de entre lo restaurativo, que implica hacer algo mejor que la suma cero, y lo regenerativo, que implica, como dice el cuadrante superior derecho, tener una metáfora más cercana a los sistemas vivos y cómo creamos las condiciones para la vida. Existe un proceso de reconciliación que tiene que ver con esta idea de entender cómo las organizaciones están embebidas en este sistema mayor que es la biosfera y cómo desde su propio lugar y contexto pueden aportar en esta dirección de viaje regenerativa. Entonces, si lo miramos desde la perspectiva de cómo los paradigmas han ido evolucionando y se han ido integrando en el tiempo, desde el paradigma de lo convencional, que tiene que ver con extraer valor más que con agregar valor, hemos logrado integrarlo hacia una idea de hacer menos daño con este concepto de verde o ecológico, y de ahí hemos evolucionado hacia esta idea de hacer el bien. La gran pregunta es cómo podemos seguir evolucionando hacia esta idea de poder regenerar personas y planeta desde un viaje organizacional. Entonces eso ha ido como evidenciando algunos estilos de administración que parten desde la administración científica, integrando ahora el pensamiento sistémico a esa administración científica, y lo que se viene ahora es integrar el pensamiento de los sistemas complejos, como la naturaleza, con una metáfora más bien biológica o ecológica al tipo de administración sistémica. Entonces, ¿cómo reintegramos la vitalidad, la integridad y la salud en los campos sociales organizacionales? Y aquí, en la misma idea de integración, ¿cómo podemos integrar el comando y control a jerarquías anidadas y de desarrollo como más bien distribuido en nuestra manera de administrar? La competencia radical, cómo la integramos en procesos cooperativos y colaborativos. El razonamiento lógico hacia el entendimiento intuitivo, la separación del ser humano con la naturaleza hacia el proceso reconciliatorio del ser humano consigo mismo, con el otro y con el mundo natural. Ok, entonces esta idea de integración es algo bien relevante en los tiempos que se vienen. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la vitalidad se evidencia, por ejemplo, en un proyecto que tenemos de apicultura, la vitalidad comparando cromatografías de la miel en estado industrial y en miel convencional, como vemos que tiene vitalidad de 3 y de 6, comparado con el desarrollo de miel en contextos regenerativos, bosques esclerófilos y asociado a procesos de ganadería regenerativa, sube la vitalidad a niveles de 11 y 12. Entonces, ahora estamos empezando a hacer, por ejemplo, comparaciones entre la vitalidad del suelo y la vitalidad de la miel, y vemos cómo este manejo desde la percepción regenerativa va ayudando a recuperar estos conceptos de vitalidad. Así como lo podemos observar en la miel, en la ganadería, en la agricultura, también lo podemos observar en los campos sociales organizacionales. Entonces acá un ejemplo, por ejemplo, de impacto regenerativo en un estudio que hemos estado haciendo durante varios años en contextos organizacionales y comunitarios, vemos un patrón de regeneración cuando evidenciamos una estrategia colaborativa profunda, a diferencia de las estrategias de colaboración por subsistencia que vemos comúnmente en las organizaciones, y hemos identificado este patrón de conexión humana asociado a campos sociales de confianza que generan un tipo de colaboración que es muy profunda y que hace que los equipos tengan resultados sorprendentes. Estas tres condiciones de conexión, confianza y colaboración generan un compromiso muy grande y un compromiso no solamente con el proyecto, con la dirección de viaje, sino que con el equipo, ¿no? Entonces, vemos cómo también la regeneración la podemos llevar a los campos sociales organizacionales
desde la intención de generar confianza, por ejemplo, como emoción fundamental en los equipos de trabajo. ¿Cómo administramos, ahora como tercer punto, en contextos complejos? Y un tema muy relevante que a mí al menos me ha regalado como esta investigación en temáticas de regeneración es que todo es contexto dependiente y no libre de contexto. Es decir, el contexto es clave para cualquier intervención organizacional. En un mundo que aumenta su volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, el único modelo válido para un sistema humano es el sistema mismo. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar capacidades para que el sistema organizacional se pueda observar a sí mismo? Yo creo que es uno de los grandes desafíos que se nos vienen. Porque no hay un modelo único que poder utilizar en una intervención. Todo va a depender del contexto y del momento presente organizacional. Entonces, ¿cómo administramos en contextos complejos? Y aquí un poco la experiencia nos está diciendo que hay tres dimensiones que son muy claves. La primera es comprender profundamente el momento presente organizacional. Segundo, es resignificar la dirección de viaje, idealmente hacia una dirección de viaje más bien regenerativa. Y finalmente, cómo accionamos el máximo potencial adyacente posible. Es decir, cómo codiseñamos los próximos 3 meses, que son lo único que podemos de alguna manera intentar controlar. ¿Sí? Aquí una estrategia de intervención que venimos ocupando en los últimos años, que tiene que ver mucho con esto. La idea del cuadrante inferior derecho, que tiene que ver con cómo reobservamos el presente de las organizaciones e incorporamos esta idea de pensamiento sistémico asociado al fenómeno organizacional, para poder redirigir la dirección de viaje o resignificar la dirección de viaje, entendiendo cuáles son los patrones que conectan con esta mirada más bien regenerativa. En tercer lugar, cómo desarrollar una coherencia organizacional que nos permita entender muy bien el contexto y actuar desde ahí para finalmente diseñar los puntos de acupuntura que nos van a permitir conseguir buenos resultados en el siguiente adyacente posible. Entonces, ¿cómo comenzamos el viaje regenerativo? Aquí yo soy convencido de que somos una manifestación de la naturaleza teniendo una experiencia humana. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto? ¿Cómo podemos dar cuenta de todo el proceso de miles de millones de años de coevolución de los sistemas vivos y cómo eso lo podemos implementar y aplicar desde la perspectiva de patrones del mundo natural hacia el interior de nuestras organizaciones? Entonces, ¿cómo saber si las iniciativas y las acciones organizacionales van en la dirección de viaje regenerativo? Y aquí les dejo una pregunta para cada mes. Fundamentalmente, si la acción crea más vida o la reduce, si sana el futuro o roba el futuro, y así les dejo como este regalo de reflexión. La número 11 me parece muy interesante, si provee dignidad humana y no humana, o la degrada, y así, ¿no? En resumen, si la actividad o acción es degenerativa o es regenerativa. ¿Cómo sería el mundo si en cada decisión que tomamos pusiéramos la vida al centro, como decía John Fullerton? Entonces, les dejo esta reflexión nuevamente de cómo podemos redireccionar nuestra mirada en este mundo totalmente globalizado y cómo poder resignificar las organizaciones entendiendo el mundo desde una perspectiva biorregional que probablemente es la escala más adecuada para poder trabajar la regeneración desde la mirada de las organizaciones. Entonces, otro mundo no solo es posible, está en camino. En un día tranquilo puedo escuchar su respiración. Con esto me despido. Muchas gracias. Aquí están algunos lugares donde me pueden ubicar. Muchas gracias y hasta pronto.